El caso más injusto en la historia de Estados Unidos. George Stinney fue la persona más joven condenada a muerte en la historia de Estados Unidos y después de 70 años la verdad salió a la luz. Para entender cómo sucedió un caso tan lamentable hay que entender el contexto de la época. Es 1940 en Carolina del Sur, Estados Unidos. La segregación y el racismo era el pan de cada día. La esclavitud era cosa del pasado, pero las secuelas estaban más vivas que nunca, puesto que la sociedad aún veía como algo normal y aceptable que las personas se les separara por el color de la piel. En un pequeño poblado llamado El Colu, fundado por un terrateniente llamado Alderman, del cual proviene el nombre de la localidad, este distrito se dedicaba a la ganadería y sobre todo a la tala de árboles y todo lo relacionado con la madera. Alderman tenía muchos aserraderos donde familias completas trabajaban para él. Toda la mano de obra eran personas afroamericanas, incluso tenían una moneda local que era con la que le pagaban a los negros y solo servía para comprar en negocios de la familia Alderman hechos para personas de color. Todo estaba monopolizado por la familia Alderman. Incluso el pequeño pueblo estaba dividido por la vía férrea. De un lado vivía la gente blanca y de otro lado la gente de color. Aquí es donde entra la familia Stinney. Esta era una pequeña familia que se dedicaba a la ganadería. La desgracia comenzó la mañana del 23 de marzo de 1944. George Stinney, de 14 años, venía con su hermana Amy, de 10, caminando por un sendero. Venía de hacer un recorrido para alimentar a la vaca que tenía la familia, cuando se encontraron con dos niñas en el camino. Estas eran Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 8. Eran dos niñas blancas del otro lado del pueblo. Esto no era normal. Los niños en su inocencia cruzaron palabras, se saludaron y ellas preguntaron dónde podían encontrar pasifloras, un tipo de flor muy extraña que crece en enredaderas. Los hermanos Stinney dijeron no saber dónde encontrarlas, además que aceleraron el paso porque su padre ya les había aclarado que cuando salieran solo sería para estudiar o trabajar. Por la noche, cuando la familia Stinney estaba en una fiesta local, se empezó a rumorear de la pérdida de dos niñas blancas de este lado de la vía férrea. Todos empezaron a preocuparse mucho y es cuando George le dice a su padre que logró ver a las niñas cerca de la vía férrea. Todos se dispusieron a buscarlas, pero como era avanzada la noche, alguien sugirió que por la oscuridad mejor se intentaran buscar mañana. Pero al día siguiente, antes de reanudar la búsqueda, las malas noticias llegaron. Betty June y Mary Emma fueron encontradas sin vida en una zanja a 300 metros de la vía férrea, bastante lejos. Como la familia afectada era blanca, inmediatamente todos los dedos apuntaron hacia los negros, que fue el último lugar donde las vieron. Aunque sugirieron muchas teorías, la más aplaudida por la comunidad blanca era que todo lo había hecho George Stinney, que fue el último en verlas con vida. Aunque esto carecía de total sentido, parece que así lo quería la gente. La policía fue hasta la casa de George, donde se encontraba con sus hermanos. George fue arrestado por la policía junto con su hermano mayor, aunque en el camino lo sacaron del coche y solo se llevaron a George hasta la comisaría. Se habían llevado a su hermano por oponer resistencia, pero lo dejaron fuera porque no era fácil de manipularlo ni poner palabras en su boca, mientras que a George sí podían incriminarlo y usarlo como chivo expiatorio. Tras encerrarlo y hasta prometerle helado y devolverlo a su casa si confesaba, después de varias horas el oficial dijo que George había confesado, diciendo incluso la ubicación del arma homicida, un clavo de hierro de la vía férrea. Los periódicos automáticamente hicieron el encabezado poniendo por culpable a un chico de 14 años. Las personas del pueblo, furiosas, querían vengarse con sus propias manos, tanto así que las personas de influencia en el poblado pidieron que se adelantara el juicio. Al día siguiente que se anunciara el juicio, ya se había elegido el jurado, todos blancos, porque solo ellos podían votar. El juez era blanco y hasta el abogado de turno de George era blanco. El acusado era el único negro en el juicio. La familia de George había sido echada del pueblo con la amenaza de que si los volverían a ver, los acabarían. El abogado de George, Charles Poven, era despreciable. No haría nada por George, puesto que aspiraba a un cargo público y no quería ser señalado de defender a un negro acusado de asesinato. Todos en la sala le despreciaban. Aunque no había ni siquiera pruebas de cómo George podría haber acabado con las niñas al mismo tiempo, ya que en realidad George pesaba menos que Betty June, la única prueba era la palabra del oficial Newman, que aseguraba que George había confesado. También había un testigo, un joven negro, que dijo estar cuando encontraron los cuerpos, pero esto ni siquiera era una prueba de algo en contra de George. No habían testigos a favor de George, puesto que su familia había sido expulsada y amenazada. El juicio solo duró 2 horas y media y el jurado solo se tomó 9 minutos para encontrar a George culpable. La sentencia: muerte en silla eléctrica.
Los únicos en rechazar esta sentencia fueron algunas iglesias que consideraban que era culpable, pero aún así era muy pequeño para acabar con su vida. George fue llevado a una prisión donde esperaría su último día, y es cuando conoció a su único amigo, Wilford Hunter, un adolescente de 17 años preso por robo de autos. Hunter contó que George Stinney vivía preocupado, sumergido en sus pensamientos. La única calma que encontraba era cuando estaba leyendo la Biblia, y una de esas noches George, en medio de lágrimas, le dice a Hunter: no entiendo por qué quieren matarme, por algo que yo no hice. El 16 de junio de 1944, George se despidió de Wilford con un simple adiós. Solo habían pasado 3 meses desde lo ocurrido y George Stinney posaba para su última foto. Ahora se llamaba Recluso 260 y tenía un traje a rayas muy grande para su tamaño, porque no había más pequeños. Al final de un largo y silencioso pasillo se encontraba la cámara donde realizaban las ejecuciones. La silla donde sentarían a George era muy grande para él. De esa manera la ejecución no se podría llevar a cabo, pero los alguaciles, en un acto despiadado, utilizaron lo único que George llevaba en su mano: su Biblia. La colocaron sobre el asiento para que George alcanzara los electrodos que se colocaban en la cabeza. Frente de él había un cristal enorme donde se encontraba el jurado, la familia de las víctimas y personas de influencia en el pueblo. Le preguntaron si tenía unas últimas palabras, a lo que él dijo: no, señor. A continuación le colocaron una capucha que solo le dejaba ver la nariz, acomodaron los electrodos y dieron permiso. Cuando bajaron el interruptor, 2400 voltios sacudieron violentamente el cuerpo de George, haciendo que la capucha, que también era para adultos, se cayera, mostrando el rostro del chico, que estaba llorando y babeando. El espectáculo fue grotesco, porque sus ojos estaban bien abiertos viendo a la multitud frente de él. Hicieron falta 3 descargas iguales para dar por concluida la ejecución, y todo quedó allí. Durante toda la historia, George Stinney fue catalogado como el homicida condenado más joven, hasta que en 2014 un equipo de investigadores se tomó el trabajo de averiguar qué había sucedido realmente en este caso lleno de incongruencias. Con todo lo que se había investigado, se pudo hacer nuevamente un juicio, llamando a testigos reales que sirvieran de algo. Fue llamada la hermana de George, Amy Stinney, que corroboró que sí se habían encontrado con las chicas, pero el resto del día estuvo con George, por lo que no pudo ser él. El chico que fue llamado por haber estado cuando fueron encontradas las niñas también reveló pruebas, y era que la zanja donde fueron encontradas no tenían restos de sangre, por lo que se dedujo que ese no fue el lugar donde murieron, y George no había podido arrastrar los cuerpos 300 metros y luego cavar una zanja en tan poco tiempo, ya que él hacía parte de los que estaban buscando. La verdad saldría a la luz tiempo antes, en 2013, cuando George Burke confesó un asesinato en su lecho de muerte. No se sabía con certeza a qué se refería, pero luego se notó más en el caso cuando se dedujo que las niñas fueron encontradas cerca del aserradero donde él era gerente. Él fue esa persona que recomendó que se abandonara la búsqueda la noche en que se perdieron las niñas. También fue quien pidió que se adelantaran los juicios contra George Stinney. Estuvo en el jurado, en el juicio, y al mismo tiempo estuvo presente durante la ejecución. Como la justicia ya había probado que realmente George Stinney no había sido el asesino, los cabos fueron atados. George Burke fue el verdadero homicida, y el nombre de Stinney fue limpiado al fin. Aunque sus hermanos pudieron presenciar el día que retiraron el título de homicida, dijeron que nada de eso, ni las ceremonias ni reconocimiento por su inocencia, lo harían volver, y él tuvo que pagar con su vida. ¿Y tú conocías esta terrible historia?